Los dragones legendarios versus los dioses egipcios. ¿Quién es en sí más fuerte? Me han pedido mucho este análisis donde veremos quiénes en sí son los más fuertes, los dioses o los dragones legendarios. Así que, muy similar a Exodia versus los dioses, le daremos un análisis mediante su poder neto y no en sí en el juego de monstruos. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y vamos a hablar de los dioses versus los dragones legendarios. A ver, empecemos rápido y vamos con lo más importante en este caso, que es el poder, principalmente el poder de los dioses. Ok, para empezar, los dioses son seres que representan la luz, siendo esto la pureza que puede pasar por encima de la oscuridad. Cabe aclarar que durante el arco del Oricalcos los dioses fueron bastante nerfeados y fueron utilizados hasta el último instante, dejando en claro que esa era la única y la última solución para derrotar al gran Leviatán. Y también el poder de la amistad, que fue uno de los elementos más importantes con lo cual los dioses pudieron derrotar al gran Leviatán. Cabe resaltar que aquí estamos usando el poder de las cartas de duelo y no en sí el Va, ya que este concepto pertenece al último arco y lo conoceríamos en el último arco. Así que solo podemos intuir y dar por hecho que las acciones que se realizaron son las que representan el poder neto de los monstruos. También recordar que gran parte de la victoria ante el gran Leviatán se debe al enorme esfuerzo que hizo Yami Yugi, ya que dio, por así decirlo, un impulso, una fuerza de voluntad hacia las almas que se encontraban dentro del Leviatán para que pudieran responder y luchar, dando la luz para que el poder fuera hacia los dioses y estos pudieran derrotarlo. También hay que tener en cuenta que los dioses egipcios, su poder fue utilizado para alimentar al gran Leviatán. Entonces bajo ese punto los dioses en sí estaban en una susodicha en la cual estaban débiles, pero a la vez tenían un poco de poder para seguir confrontando al gran Leviatán. Ahora, mencionando en sí el poder de los dioses y cómo esto se puede transferir al hecho de que ellos al final fueron los que resolvieron el asunto contra el gran Leviatán, pasemos ahora con los dragones legendarios. Bueno, los dragones legendarios Timaeus, Critias y Hermos fueron en su momento tres caballeros que derrotaron a Leviatán hace más de 10.000 años. También tienen su forma definitiva, que es en sí la fusión, donde unen sus fuerzas para generar al Timaeus dorado. Yo le llamo así. Los dragones legendarios fueron en sí las cartas insignia de nuestros personajes en este arco, demostrando ser el poder que necesitaban para poder lidiar contra el conflicto. Pero ahora, durante el enfrentamiento contra el Leviatán, los dragones ya liberados como guerreros legendarios fueron derrotados por el Leviatán. Y si se preguntan cómo fue que lo derrotaron hace 10.000 años, podemos intuir que el Leviatán que enfrentaron hace 10.000 años no tenía el poder que tenía el Leviatán de la época actual. Así que esa enorme diferencia que existía de poder puede ser ese pequeño dato para que los dioses o los dragones legendarios en sí sepamos pues en sí cuál es la diferencia de poder, ya que nada más podemos medir el poder de ambas fuerzas mediante lo que nos presenta el Leviatán, que al final fue el enemigo final. Así que con esto mencionado podemos decir que los guerreros legendarios vencieron a una versión inferior del Leviatán, ya que el mismo Dart se pasó por muchos años recolectando almas para que el Leviatán pudiera adquirir muchísimo más poder tras la derrota contra los guerreros legendarios. Ya viendo más o menos el panorama que nos muestra el anime, podemos sacar una conclusión. Cabe resaltar que hay que tener muy en cuenta que, como digo, el anime no nos presenta tal cual un nivel de poder. Podemos intuir parte de lo que son las cartas, pero en sí, si hablamos de las cartas, principalmente vamos a destacar que las cartas de Hermos, Critias y Timaeus son muchos más versátiles que obviamente los monstruos, porque en sí, en el juego de cartas todo depende en base al guión. Y obviamente en el apartado de poder neto, aquí sí podemos encontrar unas pequeñas diferencias bajo lo que nos está mostrando el material, en este caso el anime. Ahora, primero, ¿por qué estoy tomando en cuenta al Leviatán? Como lo mencioné antes, es lo único que podemos usar para poder medir bien el poder. También, si se preguntan por qué no estoy utilizando a la serpiente de poder infinito, pues simplemente es que
en sí, a pesar de ser un monstruo del monstruo de duelo, no representa en sí un poder tan grande como lo que a fin de cuentas representaba el Leviatán. Como digo, estoy destacando la fuerza o en este caso el poder neto de las criaturas para poder sacar en sí un vencedor. No me estoy basando en el juego de cartas, pero en sí depende, como lo mencioné antes, bajo qué contexto te encuentras, bajo qué contexto robaste X carta, bajo qué contexto utilizaste tu estrategia. O sea, bajo diferentes contextos podemos saber si una carta es más útil que la otra. Pero en el base a poder neto, ahí sí podemos encontrar esa diferencia. También recalcar que el Leviatán pues en sí era el final boss, y su importancia fue pues por el cual se luchó durante todo el arco. Ahora el Leviatán es el equivalente a Zork, solo que eso sí, tiene un tamaño totalmente colosal, lo cual lo vuelve una total hazaña que los propios guerreros legendarios derrotaran a Leviatán. Pero obviamente el actual Leviatán los derrotó por absorber muchísimo más poder, y los dioses también fueron parte de ese poder absorbido. A fin de cuentas, los dioses fueron los que derrotaron a Leviatán, pero obviamente tuvieron que necesitar ayuda, ya que también el Leviatán absorbió, como digo, sus poderes. Pero también hay que tener en cuenta que el Leviatán que derrotaron los guerreros legendarios, por lo que nos menciona el anime, no era tan poderoso como el actual Leviatán. Ahora, mencionado esto, como digo, es difícil decidir, pero viendo cómo finalizó el arco y tratando de dar en sí la coherencia mejor posible bajo lo que nos dio el anime, sí queda un poco claro que los dioses egipcios son muchísimo más poderosos. Yo sé que saldrán que la antigüedad, porque el Leviatán era más antiguo y los guerreros también, pero eso en sí no refleja el poder, y el cierre del arco nos da a entender que se necesitó sí o sí el poder de los dioses para derrotar la oscuridad de el Leviatán. Y como dije, el Leviatán es el equivalente a Zork, pero de mayor tamaño, y esta versión de Leviatán era muchísimo más poderosa que la que derrotaron los guerreros legendarios. También cabe resaltar que pues no mencionamos a Horakti porque este no había debutado, y solamente el poder de los dioses fue el que derrotó a Leviatán. Pero si tomamos en cuenta a Horakti y a sabiendas de que este con solamente una técnica se papió a Zork, podemos dar a entender que en esta ocasión los dioses egipcios sí son muchísimo más poderosos que los dragones legendarios. En conclusión, en esta ocasión, como les digo, fue mucho más, pero más complicado decidir un vencedor, puesto como dije, el anime no te deja tan en claro el poder de los guerreros legendarios y tampoco el poder del Leviatán, ya que todo queda bajo a pura especulación y a pura intuición, a sabiendas de que pues lo que te menciona el anime, de que pues en el pasado no tenía tantas almas, y podemos especular que fue por las guerras, etcétera, porque la Atlántida tuvo bastantes guerras. Y pues obviamente tenemos en cuenta que para lo que es el presente, el Leviatán absorbió muchísimas más almas, los dioses egipcios están bastante más debilitados, los protagonistas en esta ocasión fueron los guerreros legendarios en sus versiones de dragones, así que pues como digo, es una situación bastante complicada decidir un vencedor, pero sabiendo de la importancia y cómo los dioses egipcios fueron los que al final resolvieron el asunto, en esta ocasión los dioses egipcios consiguen la victoria ante los dragones legendarios. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que asistan al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Y también un saludo a Freddy y a GameMaker por ser miembros del canal. Y si tú gustas apoyar un poco más al canal, considera volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Los estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.